Ahora vamos a conversar. Una primera pregunta, Enrique. ¿Por qué tú crees que hay ese interés continental en Cuba? Tanta gente de diversos lugares concurre a Cuba. ¿Era un interés político como el de Chile, por ejemplo? ¿O era un interés económico? ¿Qué pasaba? Yo diría, ¿Venezolanos, dominicanos, peruanos? El espíritu de libertad. Pero fíjate que son hombres que han tenido vida activa en sus respectivos países, pero han conocido la libertad y les dolía un poco ver todavía que hubiera colonia como era Cuba y Puerto Rico. Y yo creo que fue ese espíritu de libertad que tienen todos los hombres lo que los movió, porque no eran mandados por el gobierno, no, ellos venían por su cuenta. Muchos estaban de acuerdo con el gobierno de sus países, otros estaban inconformes, pero lo que querían era la libertad. Así que yo diría que era el espíritu de libertad lo que movió a todos. El caso mismo de Narciso López. Narciso López era venezolano, había servido en el ejército español, pero cuando llega a Cuba y llega como gobernador de un territorio de Trinidad, es cuando se identifica con Cuba. Y entonces dice, ¿pero por qué esto sigue siendo colonia? Cuando él vio que su país era libre. Y eso es lo que lo mueve, Carlos. Tienen la palabra, No, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo tú, Carlos, y tu curiosidad por saber qué ocurría. Como bien dice Enrique, yo creo que sí, que en ese momento hubo una solidaridad continental con Cuba, que en especial había quedado ya rezagada en cuanto a la lucha por la libertad. Pero estoy sospechando hace tiempo que se agotó esa solidaridad hace ya muchísimos años, posiblemente más de 50 o 60 años. Sí, ahora por razones políticas. Sí, ya esa solidaridad de la que hicieron gala nuestros hermanos latinoamericanos no existen, y si ha habido solidaridad ha sido no con el pueblo de Cuba, sino con su gobierno. No, es verdad, pero fueron hombres extraordinarios y, como dice no hubo tampoco en el pasado muchísimo, ¿no? una solidaridad gubernamental hacia Cuba, porque los pocos países, y eso sí, tenemos que agradecerle, Perú fue uno de ellos, y rompieron relaciones, reconocieron, mejor dicho, reconocieron al ejército de Cuba, que se llamaba el ejército de Cuba libre, pero en general no hubo continentalmente un respaldo de gobierno a la lucha nuestra, era de individuos nacidos en esos países, y a lo que le agradecemos. Voy a rectificar mi declaración. Conmigo en la prisión hubo de todos los países de Latinoamérica: bolivianos, chilenos, peruanos, argentinos, panameños, colombianos, brasileños, absolutamente. ¿Presos? Presos políticos conmigo en la prisión. O sea que de alguna manera estaban presos fruto de la solidaridad individual. Exactamente, de todos los países, prisioneros políticos, realmente prisioneros políticos. Sí, sí. Bueno, yo diría que de todo el mundo, porque fuera de América tenemos japoneses, holandeses, irlandeses, canadienses. Es decir, ¿de qué año estás hablando? Estoy hablando entre el año de 1961 y el año de 1970 y algo, porque la mayoría salieron. Pero fíjate que años atrás, en los 40 y los 50, hubo una mayor solidaridad, al menos en el área del Caribe, porque Cuba era el refugio de los que se enfrentaban a Trujillo. Ahí estuvimos nosotros de huéspedes viviendo en Cuba, a Figueres, a Betancourt, a Aya de la Torre, a todos los grandes líderes latinoamericanos de los años 40 y 50 vinieron allí y fueron muy bien acogidos y se sentían como cubanos. Así que nosotros tuvimos siempre las puertas nuestras, antes que llegara Castro, abiertas a todas las luchas independentistas de Latinoamérica, de todo. Yo creo que venían de Ecuador, de Perú, cuando chocaban con Godría, de peruano, que era un déspota, venía allá de la Torre, era bien recibido. Figueres en Costa Rica, ni te digo, y en Santo Domingo igual. Así que siempre las puertas nuestras estuvieron abiertas y eran distintos. Y hay que distinguir estos hombres que habían nacido en la tierra y tenían con el espíritu de libertad,
venir a Cuba a hombres como Ernesto Guevara, que vino, nacido en otras tierras, pero a esclavizar a un país y a matar a un país. Había una gran diferencia. Y Guevara es uno de los grandes farsantes de la historia. ¿Por qué? Porque en general se ve a Ernesto Guevara como un muchacho joven, lleno de principios de libertad, de defender a la clase humilde. Y es todo lo contrario, realmente. Que Ernesto Guevara es el individuo que no tenía sensibilidad humana ninguna, ni tenía preocupación alguna por Latinoamérica. Si tú lo ves a Ernesto Guevara, y me voy a desviar un momentico el tema porque quiero darle la impresión mía de Ernesto Guevara, nunca tuvo preocupación por Latinoamérica, porque cuando él sale en su viaje, es decir, primero que Guevara habría que estudiarlo como en 6 o 7 fases distintas. Una de ellas es preuniversitaria. Cuando él es preuniversitario, él es peronista, él es atropador, y llega, sale, estando en Córdoba, que era donde él vivía, es como tropa de choque, cuando hay un movimiento para llevar a Perón de nuevo al poder, y lo hacen en Buenos Aires, los portuarios, los sindicalistas, etc. Y en Córdoba, él como tropa de choque, y es peronista. Y entonces después hace un viaje, que es el famoso viaje en motocicleta, que llega a Chile. Y entonces en Chile hay unas elecciones importantísimas. ¿Por qué? Porque es el último periodo de González Videla. González Videla sale electo cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, y hay un pacto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y González Videla es electo por varios partidos, entre ellos el Partido Comunista y el Partido Socialista, que me va a rectificar después el embajador. Y entonces en esa época ya el periodo presidencial de él está terminando y hay unas nuevas elecciones. Y es cuando llega Ernesto Guevara a Chile en ese viaje. Y él no hace mención ninguna a esas elecciones que tienen una gran trascendencia. ¿Por qué? Porque hay gran tensión y es en una de las elecciones en que está aspirando a llegar a la presidencia, ¿no? Entonces, no hace mención ninguna de esa situación que conmovía no solo a Chile, sino a toda la América, pendiente de cuál sería el resultado de esas elecciones. Y él sigue a Perú, y era lo que iba a yo ganar. Y entonces este hombre, que es el libertador de América, llega a Perú, que está gobernada por Odría. Y en la embajada de Colombia, en Perú, está Aya de la Torre, preso, allí, pero llevaba años asilado. 6 años. Y este señor no escribe una sola nota de eso. Y usted sabe dónde para. Estoy repitiendo palabras que escribe el propio Ernesto Guevara. Yo recomendaría que buscaran los diarios de Ernesto Guevara. Ernesto Guevara va, no a un hotel, va al cuartel de la Guardia Civil. Esa Guardia Civil que Odría está utilizando para maltratar a los estudiantes, maltratar a los obreros, gobernar por la fuerza. Pues a ese es donde él llega. Lo dice él tranquilamente, sin vergüenza ninguna. Y sigue entonces a otro lugar, sigue después de Perú, sigue a Colombia. Entonces Colombia se dedica a él a entregar de fútbol, él y Granado. Por cierto, Granado, que es el compañero de viaje de él, acaba de morir hace 3 o 4 días. Ese es Alberto Granado. Pero Granado sí es médico, y él más que un estudiante, y es un farsante, porque cuando estaba en Perú y antes estaba en Chile, daban conferencias los dos como si fueran médicos. Y él lo dice tranquilamente, y era un impostor, porque siempre lo ha sido. O sea, Guevara era un estudiante, Granado sí era médico, y ahí es donde él termina su viaje, y ahí se queda Granado en Venezuela, y viene Ernesto Guevara de regreso a la Argentina. Y entonces llega prácticamente en septiembre, en agosto, y en 3 meses se hace médico. Y a mí me sorprendió eso. ¿Cómo es posible? Por eso yo sí pedí decir con quién escribía la Facultad de Medicina de Buenos Aires, que me hicieran llegar el programa de estudio del año 52. Era cuando se había graduado Ernesto Guevara, pero le dije
de quién. Y me fueron muy amables, yo tuve la mejor atención de todos, no tengo queja de los funcionarios de la universidad. Me hicieron llegar el programa y veo una contradicción, que la contradicción era que decía el programa que los estudiantes, una vez que examinaran clínica médica, tendrían que estar 12 meses consecutivos en clases prácticas. Y Guevara se supone que había terminado clínica médica en abril. Y como yo les dije al principio, en junio él se había ido y no regresó jamás. Entonces yo le dije a la universidad, ¿cómo es posible que ustedes puedan haberle tenido el título de médico a este hombre si él físicamente se va de Argentina en el mes de abril y no regresa jamás a la Argentina? Entonces, no es que el programa de estudio, ya yo lo había hecho, era Ernesto Guevara, es el vigente, el que estaba vigente en el 48 cuando él ingresó. Pueden hacerme llegar el programa de estudio, si es, como no, muy amablemente me hicieron llegar el programa de estudio. Y en ese programa de estudio se le daba a cada asignatura un número de horas de crédito. Por ejemplo, anatomía, 100 horas. Filosofía, no sé qué, fisiología, 180 horas, 20 horas, 40 horas. Entonces las asignaturas, yo sumé las asignaturas y la cantidad de horas era que este hombre que había regresado de ese viaje por Sudamérica con Granado y había llegado en septiembre y ya en abril había terminado, tenía que haber estado estudiando 25 horas al día, no 24, todos los días para ver. Entonces, pero hice ver la contradicción, y la respuesta muy amable, y todo esto le digo, yo soy cuidadoso, mis datos, y siempre tengo que ponerlos por escrito y grabado. Así que yo esto les digo, está grabada la conversación y tengo comunicaciones escritas con la Facultad de Medicina. No, es que no podemos hacer llegar el expediente académico, porque yo lo pedí porque ha sido robado. Pero ¿cómo es? Sí, por la dictadura. Por la dictadura. Entonces no me pudieron dar pruebas de que no se hubiera recibido. Y no puedo decir, así que positivamente, si ustedes quieren, busquen el libro mío de Guevara, Mito y Realidad, y ahí verán copias de los programas de estudio y copias de esas comunicaciones donde ha sido así. Debe estar junto con la inscripción de nacimiento de Obama. No, la inscripción de nacimiento. Más preguntas, por favor. No, la inscripción de nacimiento es lo siguiente. Mira, Guevara fue concebido, pero esto yo en Córdoba, pero fue nacido allá en Rosario, en el otro extremo. ¿Por qué? Y ustedes ven la fecha, pero eso, es decir, eso no tiene importancia ninguna, de la fecha de matrimonio de los padres y la fecha de nacimiento oficial de Guevara. Entonces Guevara es 7 vecinos y no lo ven. Es que la señora madre había cometido un desliz burgués, estaba en estado. Y por eso es que, habiendo sido Córdoba, se han retirado a lo más distante, fíjense en el mapa de cómo está allá pegado, incrustado en el Brasil, a dónde está. Y cuando nace, a los 3 o 4 meses, o 5 meses, o 7 meses, cuando ya los muchachos pueden decir, no tiene 7 meses, tiene 5, es que regresan a Córdoba. Pero es un desliz burgués que de no se habla. Sergio tiene una pregunta, adelante. Adelante. No, me llama mucho la atención un detalle, y es con la pregunta de por qué gente de toda América va. ¿Cómo es? De por qué toda gente de tantos países va a ayudar a Cuba. ¿Por qué tantos? Me llama la atención en el caso de Cisneros, porque Cisneros, para nosotros que somos de una ciudad al interior de Colombia que se llama Medellín, es una ciudad que está entre montañas. Correcto. Su único medio de comunicación eran los caminos de mula. Correcto. Y los caminos de mula finalmente siguen los ríos y los ríos finalmente llegan al mar. O sea, es como el tránsito normal de todo lo que son los productos y las personas. Cisneros realmente fue el gran ingeniero. ¿Cómo no? Que hizo la obra de lo que se llama el ferrocarril de Antioquia. Así es, la correcto. Primera obra importante, dijéramos, por la magnitud y por la cantidad de accidentes geográficos que tenía que salvar. Uno de ellos, un túnel muy grande que era el túnel de la Quiebra. En resumen es cómo a través, que es lo que me llama la atención, yo no conocía la faceta de Cisneros como revolucionario, pero me llama la atención es que a través de un tema básicamente económico,